Número 10. Nueva tumba egipcia. Los arqueólogos han anunciado el descubrimiento de una tumba llena de lo que parecen cientos de muñecos espeluznantes. La nueva tumba se encontró en la ribera occidental de Luxor, en la necrópolis de Dra Abu el Naga. Según la información del Ministerio de Antigüedades de Egipto, la tumba data de la 18ª dinastía y es uno de los lugares de enterramiento más grandes de la zona. Pero lo que a nosotros nos parecen muñecos no son muñecos en absoluto, son estatuas de Ushabti. La tumba es bastante única, llena de 365 estatuas de Ushabti dejadas dentro de la tumba del hombre. Las estatuas fueron talladas a semejanza de momias, generalmente humanos momificados con los brazos cruzados sobre el pecho. Cada Ushabti fue cuidadosamente elaborado a mano y se colocaron 365 en la tumba de una persona, representando cada día del año. Cada Ushabti pudo volver a la vida, uno por día, para ayudar al difunto en cualquier tarea que se requiriera en el más allá. Muchas de las estatuas estaban decoradas con implementos agrícolas, ya que los egipcios pensaban que incluso en la muerte tenías que seguir cultivando para tu comida. Solo que cuando estuvieran muertos, las estatuas cobrarían vida y lo harían por ti. No está claro exactamente quién fue enterrado en esta tumba o por qué merecía tantos sirvientes mágicos en la otra vida. Otro ataúd encontrado aquí fue tallado con la forma de una persona que se remonta a la 17ª dinastía. Dentro del ataúd estaba la momia de una joven de 15 o 16 años descansando de lado, con aretes, muchos collares de cuentas y algunas otras joyas. Alguien se tomó el tiempo para tratar de tallar su cara en la tapa, pero probablemente no es realmente lo que parece. Cerca había unas sandalias que están increíblemente bien conservadas para tener 3600 años. A medida que continúan las excavaciones en la necrópolis, los arqueólogos tienen la esperanza de encontrar aún más tumbas para atraer a los turistas de regreso a Egipto y resolver algunos misterios en Dra Abu el Naga. Número 9. Entierros rituales. Se han encontrado 26 esqueletos en el sur de Inglaterra y están asustando a los arqueólogos locales. Todo sucedió mientras se excavaba una nueva tubería de agua. Nadie había previsto que los antiguos pozos de enterramiento interrumpieran el trabajo de la ciudad. Hasta ahora, el más antiguo de los entierros se remonta a 3000 años. Si bien los arqueólogos no pueden decir con certeza quién fue enterrado aquí, sí dijeron que podría haber una conexión entre estos 26 esqueletos y las personas antiguas que construyeron fuertes en la zona hace miles de años. Las mismas personas que tallaron la figura conocida como el caballo blanco de Uffington en una ladera cercana. El caballo blanco fue hecho de tiza, tallado en la cima de la colina en forma de caballo hace miles de años por un grupo de humanos no identificado. Pero las cosas se ponen aún más espeluznantes a medida que profundizamos en los entierros. Neil Holbrook, del equipo de arqueología de Cotswold, dijo que las tumbas se parecen sospechosamente a otros pozos de entierro encontrados de la Edad de Hierro que se utilizaron en sacrificios primitivos. Además, los arqueólogos también descubrieron los restos de viviendas, herramientas antiguas y restos de cerámica. Algunos de los arqueólogos creen que los pozos aquí se usaron en entierros rituales, probablemente con humanos sacrificados y posiblemente animales. Desafortunadamente, aunque los expertos locales sospechan de los entierros rituales, no saben realmente cuáles eran los rituales. Muchas de las personas de la antigüedad que vivían en lo que hoy es Reino Unido practicaban sacrificios, pero los científicos en realidad no saben por qué estaban tan obsesionados con ofrecer personas vivas a los dioses. Número 8. El desmembrado. Los inquietantes restos de un niño pequeño han desconcertado a los expertos durante más de 100 años. No son los restos en sí los que son misteriosos, sino las extrañas marcas que se encontraron. En la mandíbula del niño, que tenía solo 5 años cuando murió, los científicos identificaron marcas extrañas que sugieren canibalismo o actividad ritual. El esqueleto del niño fue encontrado en la cueva El Castillo, que forma parte de las cuevas de Altamira en España, el lugar de Europa con algunas de las pruebas más antiguas de la humanidad, así como algunas de las pinturas rupestres prehistóricas más antiguas. El paleontólogo alemán Hugo Obermeier y su equipo encontraron la mandíbula en 1912, pero no le dieron mucha importancia. Estalló la Primera Guerra Mundial y terminó atrapado en una colección del museo. Se prestó a otro museo y luego se perdió, hasta que un equipo de investigadores la rastreó. Las hendiduras identificadas en el hueso muestran que algo malo le sucedió a este niño. En la cueva cercana donde se encontró el niño, el equipo también había encontrado pequeños
pequeños fragmentos de un cráneo y los dientes de otras 2 personas. El análisis de huesos del niño sugiere que era un Homo sapiens, aunque con características más primitivas, como dientes más grandes y un mentón más pequeño. La lengua del niño fue removida después de la muerte con un implemento afilado, así que los arqueólogos han estado tratando de averiguar por qué. En este momento no había escasez de comida, así que porque querían comérselo. Es el único caso claro de esta práctica en cualquier lugar de Europa occidental. ¿Fue parte de algún ritual caníbal espeluznante? ¿O algo más sucedió en España hace 27.000 años? Número 7. Esqueletos en la playa. En la costa de Gales, en el Reino Unido, una tormenta reveló algo muy espeluznante. Todo comenzó en 2014 durante una serie de tormentas brutales. Los lugareños comenzaron a notar que habían huesos pálidos que sobresalían de la arena en la playa. A medida que avanzaba, quedó claro que había cientos de esqueletos escondidos justo debajo de sus pies. Durante décadas, los lugareños habían estado caminando sobre un cementerio literal, con sus hijos jugando en la arena y nadie lo sabía. Una vez que se confirmó que la playa estaba plagada de cadáveres, se llamó a los arqueólogos para que se ocuparan de la situación. Los arqueólogos encontraron no solo unas pocas docenas, sino un par de cientos de esqueletos que datan de la época medieval. Las excavaciones se realizaron en 2014 y luego todos los años hasta 2021. Los arqueólogos ahora tienen la confianza suficiente para decir que en la playa, entre los siglos 8 y 11, hubo una comunidad cristiana. Vivían junto a la orilla y aparentemente estaban enterrando a sus muertos detrás de su cementerio local, que en tiempos modernos resultó ser una playa familiar popular. En total, hasta el momento se han encontrado 210 entierros. Sin embargo, hubo una falta inusual de artefactos, algunas piezas de ámbar, un par de alfileres, pero nada realmente digno de mención. También hubo una gran cantidad de entierros de mujeres y bebés, más de la mitad, aunque los arqueólogos no pueden decir por qué. Tampoco saben qué pasó con el pueblo costero que tenía una tasa de mortalidad femenina tan abrumadora. Número 6. Víctima de ataque de tiburón. La víctima de ataque de tiburón fue descubierta recientemente gracias a investigadores de la Universidad de Oxford. Pero este hombre no fue atacado por un tiburón mientras navegaba en Australia o Florida. En cambio, fue brutalmente asesinado por un tiburón hace 3.000 años, mientras nadaba frente a la costa de Japón. Su cuerpo es la evidencia más temprana de un ataque de tiburón a un humano. A través de una minuciosa investigación, el equipo internacional de científicos pudo recrear la situación exacta que causó la muerte violenta de este pobre hombre. El descubrimiento se produjo mientras los investigadores estudiaban el trauma violento en cazadores-recolectores prehistóricos almacenados en la Universidad de Kioto, en Japón. Estos son restos que se han desenterrado de sitios antiguos durante el siglo pasado. Se encontraron con un hombre plagado de heridas muy obvias, y los investigadores supieron de inmediato que debió haber sido atacado por un tiburón blanco o tigre. Tenía lo que los investigadores llamaron 790 lesiones profundas y cerradas. El tiburón lo había mordido bastante y luego lo habían enterrado en el cementerio de Tsukumo Shell con otras personas de su tribu. Después de la investigación, el equipo concluyó que este hombre murió alrededor de 1370 a.C. y estaba vivo cuando fue atacado. Incluso descubrieron que su mano izquierda había sido cortada por completo, probablemente mientras trataba de luchar contra la bestia. También le faltaban 2 piernas, que estaban enterradas en la parte superior de su cuerpo. Sin embargo, los científicos no saben si en realidad estaba cazando tiburones, o fue asesinado por uno, o si simplemente estaba yendo a nadar. Y ahora el número 5. Pero primero quería darles un gran saludo a todos. Muchas gracias por su apoyo al canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. Símbolos satánicos. Los arqueólogos que investigaban las ruinas de Ostia Antica cerca de Roma hicieron un descubrimiento muy desagradable cuando se toparon con algunos símbolos satánicos. La excavación fue dirigida por un equipo de expertos estadounidenses y canadienses que registraron las ruinas de una casa romana, una que probablemente perteneció a un miembro prominente de la sociedad. Data del siglo IV después de Cristo y se encuentra cerca de un antiguo mausoleo que también tiene 2000 años. Pero eso no significa que los símbolos sean tan antiguos. El sitio arqueológico estuvo cerrado durante el invierno. Cuando llegaron en el verano para reabrir la excavación, encontraron que un grupo de vándalos había aparecido y garabateado mensajes satánicos por todas las ruinas. Cosas como 666 fueron talladas en la piedra antigua, no solo arruinando el valor arquitectónico de la estructura, sino también asustando a los arqueólogos. Aún más extraño es que las ruinas estaban llenas de plumas de pájaros y sobrante de hoguera. Los arqueólogos están bastante seguros de que mientras el sitio estaba cerrado,
un grupo de adoradores de Satanás locales lo tomó y lo usó para sus rituales. No está claro si realmente intentaron convocar al diablo o algún otro demonio, pero definitivamente estaban tramando algo que involucró sacrificar docenas de pájaros. Número 4. Calavera de pájaro en la boca. Hablando de pájaros, el esqueleto de un niño con algo muy extraño en la boca fue encontrado recientemente en una cueva en Polonia. Dentro de la boca del niño se encontró el cráneo de un pajarito, un pichón para ser exactos, y otro justo al lado de la mejilla del niño. Los antropólogos no han podido averiguar por qué el niño quedó en una condición tan espeluznante después de morir hace varios cientos de años. El descubrimiento se realizó en la cueva Túnel Wielki. El niño fue enterrado solo. Los únicos otros restos humanos encontrados dentro de la cueva datan de alrededor de 4.500 años, significativamente más antiguos que los huesos del niño. Esto sugiere que la cueva no se usó realmente para entierros. El niño también es el único humano moderno que se encuentra enterrado en una cueva de cualquier lugar de la región. Este sería un gran misterio por sí solo, pero se vuelve aún más extraño si se tiene en cuenta que los arqueólogos extrajeron el cráneo de un pequeño pájaro pichón de la boca del niño. ¿Qué podría significar esto? Realmente no sabemos la respuesta. Según Science Alert, la datación por radiocarbono ha citado la muerte del niño en algún momento a finales del siglo XVIII, hace unos 300 años. Murió a la temprana edad de 10 años, aunque había estado sufriendo de desnutrición extrema antes de su muerte. Hasta aquí llega el estudio en términos de resolver el caso, ya que la cabeza del pájaro, el entierro en solitario y todo lo demás sigue siendo un misterio desesperadamente espeluznante. Número 3. Pollos sagrados. Los expertos han llegado a una conclusión bastante extraña en relación con los pollos antiguos en Gran Bretaña. Según un nuevo estudio, los investigadores han demostrado que los pollos antiguos vivían mucho más tiempo que los pollos modernos. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados pensaban que las gallinas eran sagradas. Nunca pensaron en estos pequeños pájaros como alimento, sino más bien como animales a los que venerar. Pero no todo fue diversión y juegos. Durante la Edad de Hierro, los pollos se mantenían con vida para sacrificarlos ritualmente o para demostrar su valía en la arena en peleas de gallos. Por alguna extraña razón, nadie pensó en usarlos como alimento o incluso para producir huevos. La investigación ha demostrado que hoy en día, el pollo promedio en el Reino Unido vive entre 33 y 81 días, pero durante la Edad de Hierro, durante la ocupación romana e incluso en el período sajón más reciente, las gallinas vivían hasta los 4 años. Los resultados provienen de analizar 123 pollos muertos encontrados enterrados en todo el Reino Unido. Casi ninguno de ellos mostró evidencia de carnicería y casi todos fueron enterrados como esqueletos completos, de la misma manera que se enterraría a una persona. Pero en cuanto a por qué la gente antigua de Gran Bretaña pensaba que los pollos eran sagrados, bueno, es un misterio que nadie ha logrado resolver. Número 2. Bebés gemelos vikingos. Los arqueólogos acaban de descubrir los restos de un par de bebés vikingos, posiblemente gemelos, cerca del pequeño pueblo de Sigtuna en Suecia. Estos bebés se remontan a unos 1000 años. Fueron descubiertos dentro de una tumba, junto con 4 adultos y otros 2 niños. Los investigadores dicen que esta es una de las primeras pruebas de un entierro cristiano familiar, después de que los vikingos se convirtieran a la nueva religión. Los arqueólogos lo saben porque hace 1000 años fue una época bastante turbulenta para la religión en Europa. Hoy en día es fácil saber qué religión siguió a un grupo en función a cómo fueron enterrados. Por ejemplo, las personas que todavía seguían las creencias originales de los vikingos fueron incineradas. Probablemente hayas oído hablar de un entierro vikingo, que lo empujaban al mar en un bote y luego le prendían fuego o lo ponían en una pira funeraria. Sin embargo, los que se convirtieron al cristianismo eran enterrados de espaldas. Además de los bebés vikingos, también se encontraron depósitos de carbón, así como algunos restos de ataúdes quemados. Esto sugiere que los vikingos no habían terminado con sus formas de vida piromaníacas, pero habían logrado incorporar el fuego a sus entierros cristianos. Número 1. El ritual más antiguo del mundo. Uno de los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes de los últimos años involucra el ritual más antiguo del mundo. La profesora Sheila Coulson de la Universidad de Oslo ha descubierto evidencia de que el Homo sapiens estaba realizando espeluznantes rituales en África hace 70.000 años. El descubrimiento se produjo mientras la profesora estudiaba al pueblo San, un grupo de humanos antiguos que aún vive en la parte remota de Botsuana. Mientras investigaba artefactos de la Edad de Piedra,
piedra en las colinas del desierto de Kalahari, conocidas como las montañas de los dioses, Sheila Coulson encontró una pequeña cueva tan apartada que apenas había sido tocada por los arqueólogos. Dentro de esta cueva encontró una roca que había sido tallada en forma de cabeza de pitón. Según ella y su grupo de estudiantes, se veía exactamente como una pitón real. Incluso la forma en la que la luz reflejaba sobre la roca tallada hacía que pareciera que la piedra tenía piel de serpiente. Sheila y sus colegas decidieron comenzar a excavar directamente frente a la cabeza de la serpiente. Rápidamente encontraron artefactos que luego dataron con 70.000 años de antigüedad. Encontraron puntas de lanza, herramientas y puntas de lanza pintadas de rojo que tenían evidencia de quemaduras. Todos estos artefactos apuntan a algún tipo de extraño ritual de serpientes. Solo 30.000 años antes que cualquier otro ritual se haya realizado en la Tierra y que los científicos conozcan hoy. Descubriendo la Atlántida. Un descubrimiento increíble en Grecia casi dio la vuelta al mundo. El descubrimiento tuvo que ver con la ciudad perdida de la Atlántida. Los arqueólogos buscaban en el fondo marino frente a la costa de Zakynthos, una popular isla turística griega, y descubrieron un campo de escombros que se extendía por cientos de metros en todas direcciones. Este gran trozo de fondo marino parecía estar sembrado con las ruinas de algún tipo de ciudad antigua. De hecho, el área es tan grande que no tenía sentido que las ruinas fueran otra cosa que una gran ciudad. Después de que se descubrieron las ruinas, los científicos se apresuraron a investigar. Simon Brown, un experto en modelado 3D, tomó casi 4.000 fotos en alta resolución del lecho marino, rastreando cada una con precisión de GPS. Luego las imágenes se unieron para crear una imagen tridimensional del fondo del mar. Con esta tecnología, los investigadores pudieron observar exactamente cómo se habría visto la antigua ciudad. Desafortunadamente, no resultó como ellos querían. Según la revelación en National Geographic, no había ninguna ciudad. Una vez que tuvieron el modelo 3D del lecho marino, se hizo evidente que los trozos de escombros no eran en realidad piedras de una ciudad perdida. En cambio, eran formaciones geológicas llamadas concreciones, enormes bloques de roca formados por la actividad volcánica submarina. Básicamente no era la Atlántida. Aún así, los científicos estaban cerca. Usando la misma tecnología, es posible que aún puedan mapear otras partes del lecho marino cercano, encontrando potencialmente la verdadera ubicación de la Atlántida de una vez por todas. Número 9. La corona de plata de una mujer. En España se desenterró una tumba como ninguna otra. La persona encontrada en la tumba es tan misteriosa, tan cautivadora, que puede cambiar la forma en que vemos la Europa de la Edad de Bronce, específicamente la forma en que miramos el poder de las mujeres en las sociedades europeas. El descubrimiento nos traslada hasta hace 3.700 años a la península ibérica. Un hombre y una mujer fueron enterrados juntos dentro de una tumba conjunta. Su tumba fue construida bajo el suelo de la Almoloya, un antiguo complejo en la cima de una colina en lo que hoy es Murcia. Es uno de los sitios arqueológicos más famosos que se puede vincular directamente a la cultura El Argar. Estas personas controlaron el área aproximadamente del tamaño de Bélgica entre 2200 y el 1500 a.C. Dentro de esta tumba, los arqueólogos encontraron 29 artefactos. Los artefactos eran de un valor extremo, lo que sugiere que las personas enterradas aquí eran miembros de élite de la sociedad. Pero aquí es donde la historia comienza a cambiar. En realidad, la mujer pudo haber sido la más importante en la tumba, incluso más importante que el hombre. Los arqueólogos llegaron a esta conclusión gracias a una corona de plata que aún se encuentra adherida a su cráneo. También estaba rodeada de emblemas de poder, su cabello sujeto con plata, lóbulos de sus orejas tapados con plata, incluso un brazalete de plata en su codo. Esto está en marcado contraste con el hombre que no tenía nada sobre él. Los arqueólogos ahora comienzan a preguntarse si quizás las mujeres ocuparon puestos más prestigiosos en la cultura de El Argar de lo que se creía anteriormente. Número 8. El Arca de Noé. Los arqueólogos creen que acaban de descubrir el lugar de descanso muy real del Arca de Noé. Sí, estoy hablando del gran barco de la Biblia, el que Noé usó en el libro del Génesis cuando Dios inundó el mundo. Los científicos han descartado durante mucho tiempo la historia de Noé como nada más que una leyenda, pero si hay que creerle a estos arqueólogos, la historia era cierta. Los arqueólogos Andrew Jones y el doctor Fethi Atmek Yüksel de la Universidad de Estambul dijeron a los medios que usaron escaneos 3D para identificar el Arca de Noé. Afirman que hay un objeto escondido debajo de la montaña de la longitud exacta que describe el arca en la Biblia, midiendo alrededor de 137 metros. El lugar de descanso final de la Gran Arca supuestamente está en Turquía, en lo alto de las montañas. Las imágenes de satélite parecen mostrar una inconfundible depresión en forma de barco en la cima de la montaña. Parece que el arca se estrelló y luego fue cubierta por el suelo y la naturaleza hace miles de años. La forma obvia del barco todavía es visible, aunque solo desde el cielo. En este punto,
momento, es importante tener en cuenta que no se ha encontrado ninguna evidencia física del barco. Los arqueólogos simplemente afirman que el arca está debajo en alguna parte. Nadie ha empezado a cavar el suelo para encontrarla. De hecho, la gente ha estado buscando el arca desde el año 275 y hasta el día de hoy nadie la ha encontrado. Número 7. La Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos se hizo famosa en 1976 cuando el gobierno de Ecuador y Reino Unido financiaron una gran expedición. Esta cueva en particular se encuentra en lo alto de las montañas de los Andes, en el sureste de Ecuador. Su entrada es un foso vertical que desciende unos 64 metros. Antes de la gran expedición, un argentino llamado Juan Morís había descendido a la cueva y regresó con historias de una placa misteriosa que parecía mostrar inscripciones de toda la historia de la humanidad. Esto inmediatamente provocó teorías de que la cueva alguna vez fue utilizada por extraterrestres, por una civilización desconocida que poseía todo el conocimiento de la humanidad o algo similar. Morís también afirmó que había bibliotecas hechas de libros de metal, esculturas inusuales que no podía describir y montones de oro. Como resultado de las escandalosas afirmaciones, se armó una expedición en 1976. Fue una de las exploraciones de cuevas más grandes jamás realizadas en ese momento. Más de 100 personas participaron, incluido el ex astronauta Neil Armstrong, pero lamentablemente nunca encontraron ninguna de las cosas que Morís afirmó haber encontrado. Cuando llegaron con las manos vacías, Morís afirmó que en realidad había explorado la cueva equivocada y que la verdadera permanecía en secreto. Al final, nadie puede confirmar la existencia de nada más que rocas y criaturas dentro de la cueva. Morís también habla demasiado después de la expedición. Se perdió toda la credibilidad de su parte. Aún así, es interesante pensar que en algún lugar debajo de la superficie de nuestro planeta hay una cueva misteriosa con todos los secretos de la humanidad esperando a ser encontrados. ¿Qué piensas? ¿Morís inventó todo o hay una cueva llena de maravillas que permanece oculta? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y tampoco olvides suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Asientos VIP. Los arqueólogos en Turquía han descubierto que el estatus VIP existe desde hace bastante tiempo. Este extraño descubrimiento podría cambiar la forma en que miramos a nuestros antepasados, viéndolos no como personas primitivas que viven en una sociedad medieval, sino como conscientes de su estatus y preocupados por su propia importancia como nosotros. Los arqueólogos estaban investigando la antigua ciudad de Pérgamo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad tiene restos de los romanos, los bizantinos e incluso los otomanos más recientes, pero fue la ruina de una arena de hace 1800 años, construida por los romanos, lo que llamó la atención de los investigadores. Descubrieron que algunos de los mejores asientos de la arena tenían nombres grabados en ellos. Los asientos parecían haber sido reservados en una arena que podía albergar entre 15.000 y 50.000 personas. Esta arena era una réplica del Coliseo romano mucho más grande. Al igual que el Coliseo, todos los miembros del público eran bienvenidos a asistir a los juegos, pero aquellos que eran considerados más importantes tenían sus propios palcos. Y aunque esto no es particularmente sorprendente, después de todo, los miembros más importantes de la sociedad siempre han sido tratados un poco mejor que el resto de la chusma. Es bastante fascinante verlo de primera mano en un descubrimiento arqueológico. Número 5. Ciudad Maya perdida. Un adolescente ha logrado un avance impactante que involucra a una ciudad maya perdida usando Google Maps. El joven de 15 años es residente de Quebec, en Canadá. Usó imágenes de satélites y mapas estelares para descubrir lo que resultó ser uno de los asentamientos mayas más grandes jamás construidos. En un giro impactante de los acontecimientos, el joven también ha planteado la hipótesis de que las ubicaciones de todas las ciudades mayas corresponden a las estrellas del cielo nocturno. Se las arregló para resolver esto usando 22 mapas de estrellas mayas y superponiéndolos con imágenes de Google Maps. Al menos 117 ciudades mayas importantes coinciden exactamente con las estrellas más brillantes del cielo. Esto es increíble porque el adolescente ha resuelto un misterio que los científicos ni siquiera sabían que existía. Ha averiguado exactamente por qué los mayas establecieron sus ciudades de la forma en que lo hicieron. Habían estado imitando las estrellas. En cuanto a la ciudad principal que ha descubierto, se encuentra a lo largo de la frontera entre México y Belice. La llamó Cac-Chi, que se traduce como boca de fuego. En realidad, nadie ha puesto las botas en el suelo para investigar las posibles ruinas, pero a juzgar por las imágenes de satélite, esto podría convertirse en un importante sitio arqueológico que llevará años a excavar.
Número 4. La Edad de Bronce. Nuevas excavaciones de la remota isla griega de Keros han revelado que este pequeño pedazo de tierra puede haber sido significativamente más importante en la historia de lo que se pensaba anteriormente. Los arqueólogos que investigan el pequeño asentamiento de Dascario, ocupado durante la Edad de Bronce hace unos 4500 años, han descubierto que la civilización que vivió aquí era increíblemente avanzada. Hasta hace poco, la isla era conocida principalmente por las actividades rituales que se llevan a cabo durante la Edad de Bronce. Pero gracias a las excavaciones, encontraron evidencia de que casi toda la isla estaba cubierta de estructuras megalíticas. Aún más sorprendente es que la piedra utilizada para construir estas estructuras fue llevada a través de casi 8 kilómetros de montañas. Según los arqueólogos de la Universidad de Cambridge, estas personas importaron más de 1000 toneladas de piedra para construir sus enormes estructuras. Ten en cuenta de que esto fue aproximadamente 10.000 años antes de que existieran los micenos. Para aquellos que no lo sepan, los micenos se consideraban los griegos originales, la primera civilización importante de la Grecia continental, pero los isleños de Keros parecen haber sido tan avanzados como las personas que vinieron 1000 años después de ellos. Esto ha llevado a los arqueólogos a especular que tal vez los isleños de Keros eran realmente los griegos originales y que sus grandes ciudades y monumentos no han sido descubiertos durante todos estos años hasta estas excavaciones recientes. Número 3. Humanos arcaicos. Se ha descubierto una especie humana previamente desconocida en el fondo de un sumidero. Este asombroso descubrimiento ocurrió en el centro de Israel, cerca de la antigua ciudad de Ramla. Fue aquí donde los humanos cazaron uros, caballos y ciervos prehistóricos hace más de 140.000 años. Según Rachel Sarin de la Universidad de Tel Aviv, los fósiles humanos encontrados en el sumidero podrían ser antepasados de los neandertales. Se les ha apodado el tipo Nesher Ramlan Homo, y lo creas o no, esta nueva especie de humano puede haberse cruzado con el neandertal europeo original antes de que los humanos migraran de África y Oriente Medio a Europa. Para ser bastante honesta, es un misterio un tanto confuso. Aquí están los otros hechos. Los arqueólogos descubrieron herramientas en el fondo del sumidero que son bastante similares a las creadas por los humanos modernos. Los investigadores creen que las similitudes sugieren que Nesher Ramlan Homo interactuó con humanos más modernos, copiando sus métodos sobre cómo hacer herramientas, pero por alguna razón que los científicos aún desconocen, este otro grupo de humanos desapareció abruptamente y casi no dejó evidencia de que alguna vez existieron. Si bien este descubrimiento fantástico puede no reescribir completamente los libros de historia, nos hace reimaginar cómo era el mundo hace más de 100.000 años. Parece que cada año se encuentra un nuevo tipo de humano, lo que hace que parezca como si el mundo estuviera invadido por docenas de vástagos de seres humanos, todos compitiendo por ser la forma de vida dominante. Número 2. Textos egipcios y la Biblia. Las tablas de Amarna son una serie de cientos de tablillas de arcilla del siglo XIV a.C. Fueron descubiertos en Tel el Amarna en 1887, aunque fueron escritos 3000 años antes, durante el reinado del rey Amenhotep III de Egipto. Las tablillas han fascinado a los arqueólogos durante décadas porque no solo arrojan luz sobre el panorama político cotidiano del antiguo Egipto, sino que también parecen estar directamente relacionadas con la Biblia. Esto se debe a que las tablas proporcionaron algunas de las primeras menciones en el mundo de los hebreos y las personas que habitaron lo que hoy es Israel. Ten en cuenta que muchos teólogos consideraban que la Biblia no solo es un documento religioso, sino un relato histórico de los hechos ocurridos en el Medio Oriente durante un largo periodo de tiempo. Tom Meyer, profesor del Shasta Bible College en California, dice que las tablas de Amarna están directamente vinculadas con la narrativa histórica contada en la Biblia. Hay aproximadamente 382 tabletas de Amarna, cada una de las cuales tienen aproximadamente el tamaño de una mano. Las tablas muestran la correspondencia entre el faraón egipcio y dignatarios de lugares como Babilonia y Asiria. Las correspondencias duran unos 20 años, escritas en el antiguo idioma acadio. Dentro de los pasajes hay referencias a un misterioso grupo de personas a las que se hace referencia como Jabiru. Expertos como Tom Meyer creen que los Jabirus son en realidad los hebreos. Si es correcto, los historiadores tendrían que mirar más cerca las historias de la Biblia. Cada vez más, los descubrimientos arqueológicos están demostrando que ciertas historias de la Biblia son relatos de eventos de la historia. Aunque obviamente está muy dramatizado, parece cada vez más que la Biblia es un tomo histórico, como el libro de historia más antiguo del mundo.
Número 1. Los primeros agricultores. En el Medio Oriente, los arqueólogos han encontrado pruebas de los primeros agricultores del mundo, cambiando el curso de la historia una vez más. El descubrimiento en realidad se remonta a la década de 1960, cuando Estados Unidos ejecutó el programa llamado Corona Spy Satellite. El programa involucró vuelos de reconocimiento encubiertos en todo el mundo y Estados Unidos tomó fotografías de áreas en China y el Medio Oriente que consideraron una amenaza para la seguridad nacional. Algunas de estas imágenes llevaron al descubrimiento de los primeros agricultores que trabajaban la tierra. Fue el Dr. Jessica Sana de la Universidad de Dartmouth quien pasó años estudiando detenidamente las fotografías. En 2007, descubrió docenas de asentamientos no identificados previamente en el Medio Oriente. Se cree que uno de ellos, llamado Tel Brak, es 4.000 años más antiguo que las pirámides de Egipto y posiblemente la primera ciudad real construida. En los últimos años, los arqueólogos han comenzado a excavar Tel Brak con la esperanza de descubrir sus secretos. La ciencia nos dice que la época en la que se construyó, un aumento de las precipitaciones y un aumento de la temperatura llevaron a tierras repentinamente fértiles. Esto pudo haber desencadenado una revolución alimentaria, momento en que se detuvo la caza y la gente se convirtió en agricultores. Cultivaron plantas, cuidaron animales y construyeron asentamientos. Es probable que Tel Brak se convierta en la ciudad más importante de la región y la primera ciudad de la Tierra poblada por agricultores. Una vez que esta teoría se confirme sin lugar a dudas, es probable que sea necesario agregarla a los libros de historia. Piedras guía de Georgia. Ubicadas en el punto más alto del condado de Elbert, en Georgia, las piedras guía son una serie de 6 tabletas de granito dispuestas en forma de estrella. En las piedras hay 10 instrucciones. Nadie sabe quién las puso allí, ni cómo interpretar las piedras o qué hacer con ellas. En 1979, un hombre que deseaba ocultar su identidad contrató a una empresa local de acabados de granito para que construyera un monumento con instrucciones para el restablecimiento de la sociedad. Según los términos del acuerdo legal, todos los planos de la estructura deben ser destruidos una vez completada. El hombre extraño, quien se hacía llamar R.C. Christian y aparentemente tenía dinero ilimitado para el proyecto, insistió en que toda la información sobre su identidad fuera estrictamente escondida para el público. Abundan las teorías de la conspiración sobre quién era, incluidos los rumores de que el nuevo orden mundial o los satanistas están detrás de las piedras guía. Estas ideas tan lejanas han llevado a un vandalismo extremo, pero no han acercado a nadie para identificar quién hizo el monumento. Las piedras están grabadas con una colección de reglas que su comisionado anónimo cree que la humanidad debe seguir para restaurar al mundo después del apocalipsis. Un breve mensaje adorna la parte superior del monumento en 4 idiomas antiguos: griego, cuneiforme babilónico, sánscrito y jeroglíficos egipcios. Las reglas en sí están escritas en 8 idiomas, incluidos inglés, español, suajili, hindi, hebreo, árabe, chino y ruso. Entre las 10 pautas se incluyen reglas como equilibrar los derechos personales con los deberes sociales, no ser un cáncer en la tierra y dejar espacio para la naturaleza, y evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Quizás la declaración más controvertida es mantener a la humanidad por debajo de 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Incluso hoy en día, todo lo que sabemos sobre los patrocinantes anónimos es que son, según una declaración del propio monumento, un pequeño grupo de estadounidenses que buscan la era de la razón. Mucha gente odia las piedras y teme que sean reglas para el nuevo orden mundial. En cualquier caso, hay todo un equipo de personas tratando de averiguar para qué sirven las misteriosas piedras. Número 9. Las pirámides de Meroe. Las pirámides de Meroe son incluso más misteriosas que las grandes pirámides que se encuentran en Egipto. Más al sur, en el desierto arenoso del este de Sudán, hay más de 200 pirámides antiguas a lo largo de las orillas del Nilo. En realidad, hay más pirámides en Sudán que en Egipto. Las pirámides aquí son mucho más pequeñas, con bases estrechas y ángulos pronunciados a los lados, pero son igual de intrigantes. La mayoría de ellas fueron construidas como tumbas para los reyes y reinas que gobernaron la zona hace entre 2700 y 2300 años, durante el reino de Kush, que formaba parte de Nubia. Se sabe muy poco sobre estos pueblos antiguos o sus monumentos, en su mayoría olvidados. Los 3 reinos kushitas dominaron Nubia durante más de 3000 años. En el momento de su construcción, la ciudad de Meroe era la capital del reino Kush. No lo creerías ahora mirando el paisaje desierto, las pirámides rotas y la falta de civilización, pero en el 650 a.C.,
1, esta era una ciudad bulliciosa y un área próspera que incluso hizo retroceder una invasión romana. Los nubios eran bastante ricos y comerciaban con oro, marfil, ébano y animales, con una enorme red que se extendía hacia el sur y el Mediterráneo por el norte. Los nubios y los egipcios estaban constantemente enfrentados y los egipcios conquistaron Kush durante la era del Nuevo Reino, entre 1550 y 1070 a.C. Los kushitas y los egipcios compartían muchas conexiones culturales y adoraban al dios Sol Amón. Cuando terminó el Imperio Nuevo, los kushitas se levantaron y comenzaron a utilizar el tradicional tocado faraónico. El arte y la arquitectura de la época tenían muchas similitudes superpuestas. La ciudad de Meroe prosperó durante siglos con su propia realeza, sistemas comerciales, alfabeto e idioma. En cambio, lentamente se redujo por incursiones y ataques, y luego, una vez que los romanos se apoderaron de Egipto, fue el principio del fin. Sin embargo, fue completamente abandonada por razones desconocidas y misteriosas. Los jeroglíficos que dejaron los nubios aún no se han descifrado, lo que deja su historia como un misterio. Pero incluso después de la caída de la ciudad y el reino de Nubia casi muerto, las pirámides se mantuvieron firmes. Eso fue hasta la década de 1880, cuando un explorador italiano llamado Giuseppe Ferlini comenzó a buscar oro y comenzó a aplastarlas una por una. De hecho, es un milagro que algunas sigan en pie, incluso después de miles de años. Número 8. Las tumbas de Rocalicia. Las tumbas de Rocalicia en Turquía están talladas en la ladera de la montaña. En el exterior parecen ser entradas imponentes a templos sagrados escondidos en las profundidades del corazón de la montaña. En cambio, las entradas conducen a tumbas de la antigua cultura licia, un pueblo que alguna vez dominó el área. Los licios creían que cuando una persona moría, un mítico monstruo alado las llevaba al más allá. Para permitir que el monstruo alado las alcanzara más fácilmente, a menudo enterraban a sus muertos en lugares bastante altos. Esto significaba montañas y laderas de acantilados. Algunas de las tumbas más antiguas de la zona son simplemente agujeros sin marcar excavados en la roca a cientos de metros sobre el suelo. Las tumbas licias, ubicadas en la ciudad vieja de Fethiye, son significativamente más impresionantes por fuera que por dentro. Las entradas son megalíticas, con enormes puertas que parecen hechas para gigantes, pero más allá de las puertas, no hay nada más que cámaras vacías excavadas en roca. Debido a que las tumbas eran tan grandes y fácilmente visibles, fueron saqueadas hace cientos de años. Para cuando la arqueología moderna se convirtió en un tema importante, todos los tesoros, cuerpos o cualquier cosa que estaba enterrada aquí ya había sido robada, dejando un gran misterio de cómo pudieron haber sido los rituales funerarios de Licia. Número 7. Bosque de Hoia Baciu. No hay bosque en el mundo más misterioso o más aterrador que el bosque de Hoia Baciu en Rumania, donde se pueden ver árboles deformados y figuras esqueléticas en todas las horas del día en la oscuridad perpetua de los bosques. Rumanía tiene ya la reputación de ser uno de los lugares más embrujados de Europa. La gente aquí ha sido testigo de figuras bailando en la oscuridad, formas de manos que se extienden entre los bosques y espectros que se mueven de arbusto a arbusto. La atmósfera es igualmente espeluznante incluso cuando no hay fantasmas deambulando. Es inquietantemente silencioso. Luego, de repente, hay pasos de una figura invisible que viene por todas partes a la vez. No es de extrañar que este bosque sea considerado el más embrujado del mundo, pero el bosque aquí está más que encantado. Algunos lo llaman el Triángulo de las Bermudas de Rumania, porque se sabe que personas y cosas han desaparecido en el área. La leyenda local dice que una niña desapareció en el bosque y luego reapareció 5 años después, pero no recordaba dónde había estado. Hay más historias de tiempo perdido, pastores desaparecidos, sucesos sobrenaturales e incluso encuentros con extraterrestres. Sin embargo, no todo es pesimismo dentro del bosque. Antes de que se ponga el sol, puede ser un área natural agradable con muchos senderos para andar en bicicleta y hacer senderismo. Solo asegúrate de irte antes de que caiga la noche o puedes quedar atrapado dentro de la madera para siempre. Número 6. Cantos rodados de Moeraki. Las rocas de Moeraki en Nueva Zelanda se pueden encontrar en la playa de Koe Koe, lo que la convierte en una de las playas más misteriosas del mundo. Las rocas a lo largo de la costa aquí son como planetas de piedras arrojados a la arena. Todas se ven perfectamente simétricas, lo que le da a la playa una apariencia extrañamente alienígena, como si acabaras de aterrizar en otro planeta. Algunas de las rocas incluso están incrustadas en los acantilados circundantes, pareciendo balas de cañón atascadas. Según la leyenda de maoríes locales, las rocas tienen que ver con la forma en la que los humanos llegaron a la isla.
Cuando los habitantes originales de la isla huyeron de la mítica tierra Hawaii en su canoa gigante, fueron golpeados por una tormenta y se estrellaron contra Nueva Zelanda. El casco de su canoa se convirtió entonces en un arrecife, mientras que su cargamento se convirtió en esferas de piedra. Esas esferas de piedra todavía se pueden encontrar por toda la playa hoy. En el mundo de la ciencia, por supuesto, hay una explicación diferente. Los científicos dicen que las rocas son en realidad concreciones que se formaron hace 60 millones de años a partir de sedimentos marinos. Cada roca gigante comenzó como algo pequeño, como una concha o una espina de pescado, y a medida que las partículas sedimentarias se acumulaban lentamente alrededor del objeto central, el orbe perfectamente simétrico de calcita y minerales se volvió más y más grueso hasta que las rocas Moeraki se convirtieron en las grandes rocas que vemos hoy. Y ahora el número 5. Pero primero quería darles un gran saludo a todos los que han estado con nosotros desde el principio. Muchas gracias por acompañarnos y apoyar al canal. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. La posada de Skirrid Mountain Inn. La posada de Skirrid Mountain Inn es una de las posadas más antiguas y misteriosas de todo Gales, con al menos 900 años de historia. Pero esta no es una historia ordinaria. Tiene un largo pasado y oscuro de ejecuciones, brujería y fantasmas. La primera mención de la posada provino de documentos del año 1110. Era un lugar de entrenamiento para los reyes de Gales e Inglaterra, y algunos incluso dicen que la posada fue el lugar donde el gobernante galés Owen Glyndwr inició la revuelta contra Enrique IV de Inglaterra. La posada era un lugar de refugio para los soldados heridos y moribundos durante la guerra. En el siglo XVII, parte de la posada se utilizó como tribunal y al menos 180 presos fueron condenados a muerte allí. A menudo, la ejecución se llevaba a cabo dentro de la posada oscura y espeluznante, generalmente en la parte superior de la cascada. Hoy en día, no hay escasez de actividad paranormal detectada dentro de la posada. Tanto el personal como los visitantes han informado haber escuchado pasos y risas fantasmales, haber experimentado caídas dramáticas de temperatura y haber sido testigos de sombras aterradoras que subían las escaleras y atravesaban pasillos. Una de las cosas más extrañas que la gente todavía experimenta hasta el día de hoy es el extraño perfume que parece provenir de la nada y que a menudo va acompañado con un leve roce de vestido de mujer. Número 4. Point Pleasant. No hay nada común en Point Pleasant, Virginia Occidental. Es una de las ciudades más misteriosas de los Estados Unidos. La historia del horror comenzó en noviembre de 1966, cuando 5 hombres cavaban tumbas y presenciaron algo aterrador. Los excavadores dijeron que vieron una bestia humanoide volando muy bajo sobre un parche de árboles cercano. Nadie les creyó y la historia fue vista como una tontería. Pero solo unos días después, 2 parejas le dijeron a la policía que también vieron una extraña criatura volando a baja altura mientras conducían a casa. La criatura tenía ojos rojos brillantes y alas de al menos 3 metros de punta a punta. La criatura siguió a su vehículo mientras recorrían las espeluznantes carreteras secundarias de Virginia Occidental, pero cuando llegaron a la ciudad, el monstruo se había ido. Aquí es donde Point Pleasant se vuelve aún más misterioso. La criatura fue vista por numerosos lugareños durante las siguientes semanas, y todos describieron a la bestia prácticamente de la misma manera. La gente comenzó a llamarlo Mothman, debido a su horrible parecido con una gran polilla brillante de ojos rojos. Luego fue vista por última vez el 15 de diciembre de 1967. La bestia estaba encaramada en el puente de Plata. Momentos después, el puente se derrumbó y 46 personas murieron. Desde entonces, el accidente ha sido directamente relacionado con este misterioso monstruo que nunca se volvió a ver. Número 3. Cementerio de Aurora. El cementerio de Aurora en Texas bien podría albergar la tumba más importante del mundo entero. Lo primero que se puede notar en una visita a este misterioso cementerio es la placa exterior que menciona la tumba de un piloto de una nave espacial. Si eso te parece inusual, es porque lo es. Pero los periódicos de la época informaron que, en abril de 1897, un avión alienígena presuntamente se estrelló contra un molino de viento. Fue hecho pedazos y su ocupante fue arrojado
al suelo. Los lugareños enterraron el cadáver alienígena en el cementerio e hicieron la placa para que las generaciones futuras supieran lo que sucedió. En este punto, probablemente te estés preguntando si hay alguna prueba de esto. La respuesta es no. Roadside America informa que todo el mundo ha estado de acuerdo en que la lápida, si alguna vez hubo una, ya no está, por lo que no hay nada que ver aquí. En 1972, los científicos intentaron excavar la tumba, pero fueron bloqueados por la Asociación de Cementerios bajo la regla de que las exhumaciones solo pueden realizarse cuando están autorizadas por familiares. Teniendo en cuenta de que se trata de un extraterrestre o un piloto que cayó del cielo, no había exactamente un tío o un primo al cual pedirle permiso. Desafortunadamente, ni siquiera está claro en qué lugar del cementerio fue enterrado el extraterrestre. Algo debió haber sucedido mucho antes de que la historia ganara atención nacional. En 2010, una lápida aleatoria apareció misteriosamente en el cementerio y luego desapareció abruptamente 2 años después. ¿Has oído hablar de esta historia antes? ¿Alguien de Texas que haya estado en el cementerio? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 2. Castillo de Sharpeville. El Castillo de Sharpeville es uno de los lugares históricos más misteriosos de toda Irlanda. Está ubicado en lo poco que queda de los bosques de robles primordiales que alguna vez fueron habitados por los antiguos druidas. Fue construido en 1798 por Charles William Bury. Hasta el día de hoy, el castillo es sin duda el mejor ejemplo de arquitectura gótica en cualquier lugar de la isla, pero también es un lugar inquietante lleno de pesadillas y misterio. Los visitantes afirman haber visto a una niña con un vestido azul y blanco, deambulando por los pasillos. La niña tiene rizos dorados y cintas azules en el cabello. A veces se la ve como una sombra grabada en una fotografía. A veces se la ve en la visión periférica de alguien. Según los registros históricos, la niña podría ser la hija menor del tercer conde de Sharpeville, llamado Harriet. Harriet falleció trágicamente en 1861 a la edad temprana de 8 años. Desde entonces, quienes entran al castillo han sentido su presencia y en ocasiones se la puede escuchar cantar y reír. Número 1. Ape Canyon. Ape Canyon es un enorme desfiladero al noreste de St. Helens, en el estado de Washington. Es un misterioso parche de desierto que lleva el nombre de un horrible ataque de 1924 por una supuesta manada de monstruos de pie grande. La historia se publicó en periódicos de Washington y Oregón en el momento del ataque. Según los antiguos informes, era una noche de verano de julio cuando una pequeña cabaña llena de un grupo de mineros fue asediada por lo que identificaron como hombres simios salvajes, criaturas horribles que eran grandes y peludas como simios, pero parecían hombres. Los 5 mineros sobrevivieron al feroz ataque y todos confesaron la misma historia. El asalto ocurrió mientras dormían. Los mineros se despertaron por escuchar las piedras grandes chocando contra las paredes de la cabaña de madera. Las piedras venían hacia ellos por todos lados, por lo que los hombres tomaron sus armas y salieron corriendo, y comenzaron a disparar contra los monstruos que vieron en las colinas. Después de que comenzaron a disparar, el ataque cesó, y cuando bajaron la guardia, el ataque comenzó de nuevo. Esto siguió y siguió hasta el amanecer. Si bien los aparentes monstruos pie grande nunca entraron en la cabaña, los hombres los vieron en los bordes del cañón cuando salió el sol. Los vieron claros como el día, grandes, peludos y parecidos a un simio. Uno de los hombres creyó que habían sido atacados por seres de otro mundo. Sin embargo, la mayoría de los expertos no creen que los mineros fueron atacados por monstruos, sino que fueron bombardeados por un grupo local de jóvenes que simplemente parecían grandes y bestiales en la oscuridad. Desafortunadamente, después de la erupción del monte St. Helens en 1980, el área donde una vez estuvo la cabaña cambió y desde entonces se perdió el sitio exacto de la cabaña. Cráneos demoníacos y maletín nazi. Un equipo de exploradores estaba en una remota cordillera de Rusia cuando se encontraron con unos cráneos extraños. Los cráneos tienen enormes cuencas para los ojos y una forma extrañamente curvada con lo que parecen cuernos que sobresalen. Los hombres describieron los cráneos como provenientes de una cultura alienígena y no se parecen a nada que se haya visto antes. En otro descubrimiento, un ermitaño cercano encontró un maletín en el mismo bosque que tiene el logo de un instituto nazi secreto fundado por Heinrich Himmler en 1935. La gente inmediatamente hizo la conexión entre el maletín y las calaveras. Es un hecho bien conocido que Hitler y sus amigos estaban obsesionados con lo oculto y buscaban extraterrestres. Muchos sitios web de conspiración conectaron los misteriosos cráneos con el ocultismo de la institución de la SS y concluyeron que los cráneos podrían ser de extraterrestres o demonios o algún tipo de monstruo oscuro. Los paleontólogos han descartado los cráneos como cabezas deformadas, pero parecen bastante reales, excepto que nadie sabe de dónde vienen. Quizás alguna especie de criatura extinta o algo mucho más siniestro acecha en los bosques rusos.
Número 10. Mujeres guerreras. Recientemente se descubrió una tumba en Rusia con 4 legendarias guerreras enterradas juntas. La tumba data de hace más de 2500 años y las mujeres enterradas en su interior pertenecían al grupo de pueblos nómadas conocidos como los escitas. Los escitas eran una raza de guerreros, una de las únicas civilizaciones antiguas que pueden haberse parecido a los guerreros amazónicos de la antigua mitología griega. Los escitas vivían en pequeñas tribus y usaban pantalones que eran cruciales para poder montar a caballo constantemente. Los niños y niñas fueron entrenados desde una edad temprana para luchar con arco y flecha. Imagínate la escuela en ese entonces, montar a caballo y hacer guerra prácticamente en cuanto pudieras caminar. Aproximadamente un tercio de las mujeres escitas que se han encontrado en parcelas de entierro fueron enterradas con armas, y muchas de ellas tienen evidencia de heridas de guerra. En total, el arqueólogo Valery Guliaev y su equipo encontraron 19 túmulos funerarios cerca del pueblo de Devitsa. La tumba que contiene a las 4 mujeres abarca 3 generaciones y la niña más joven se encuentra aproximadamente en los 12 años cuando murió. Los otros 2 tenían 20 y la mayor alrededor de 50. La tumba muestra todos los indicios de los ritos funerarios utilizados para hombres, que también se utilizaron para estas mujeres. La mujer más vieja fue enterrada con un tocado de oro grabado, que todavía estaba puesto sobre su cabeza 2500 años después. Es el primero de este tipo que se encuentra en la región. Los arqueólogos también encontraron dagas de hierro, parlantes, un espejo de bronce y joyas hechas con cuentas de vidrio. El comunicado oficial dice que la mujer fue enterrada en la posición de un jinete, como si estuviera montando a caballo por la eternidad. Número 9. Un alienígena muerto. Se ha encontrado un extraterrestre muerto en medio de la nada. Rusia. Al menos, eso es lo que parece en un video subido en línea por All News Web. Según la descripción del video, el extraterrestre muerto fue descubierto en la región de Buriatia de Rusia, muy cerca de los puntos calientes de los ovnis en las profundidades de Siberia. La película es un poco borrosa. Muestra a un par de hombres rusos hablando mientras caminan por un campo nevado. Luego revelan lo que aparentemente es un extraterrestre. La criatura es pequeña, demasiado pequeña para ser una persona. Se ve un poco arrugado, tiene una enorme cabeza gris, ojos negros gigantes y todas las marcas reveladoras de un monstruo muy real del espacio exterior. En el video, los hombres rusos afirman que encontraron al extraterrestre unas 2 horas antes de tomar el video. También dicen que, a juzgar por las gélidas temperaturas, llevaba varios días en la nieve. Algunas personas se muestran escépticas sobre el video, llamándolo un engaño, pero al mismo tiempo otros dicen que podría ser la prueba que hemos estado esperando de que los extraterrestres realmente existen. Nunca hubo información sobre lo que le sucedió a la criatura después de que fue descubierta. El video simplemente termina y eso es todo. ¿Qué piensas de eso? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Escondite submarino. Escondido en las profundidades del territorio ruso se encuentra un espeluznante escondite submarino abandonado que aparentemente podría usarse una vez más si estallara una nueva guerra mundial. El escondite del submarino es un oscuro laberinto de túneles probablemente construido como refugio nuclear para submarinos por la Unión Soviética después del final de la Gran Guerra. Sin embargo, el escondite secreto del submarino nunca se usó realmente. La construcción comenzó en la década de 1960. Se desaceleró gradualmente en la década de 1980, cuando las cosas en la Unión Soviética comenzaron a desmoronarse y nunca se terminó. Los túneles fueron expuestos recientemente por un grupo de lugareños curiosos de Vladivostok, en la costa este de Siberia. Estas personas exploraron las redes de túneles y tomaron toneladas de fotografías. La parte principal del escondite tiene 2 túneles paralelos gigantes unidos por túneles más pequeños, con los principales lo suficientemente grandes como para albergar algunos de los submarinos más grandes del planeta en la actualidad. En total, hay miles de pies de túneles. Muy extraño es que los exploradores urbanos dijeron que la radiación en el fondo era inusualmente alta, lo que no debería ser posible, a menos que la base estuviera escondiendo algún tipo de arsenal nuclear, o lo hubiera estado haciendo en algún momento. Hoy, la gran flota del Pacífico de la Armada rusa está estacionada en Vladivostok. Incluye al menos un enorme portador de misiles, 5 destructores y 10 submarinos nucleares. Si alguna vez estallara una guerra, este misterioso escondite submarino finalmente podría ver algo de acción. Número 7. Castillo de huesos. Investigadores en Rusia han descubierto recientemente una estructura extraña hecha de cientos de huesos. Hace 25.000 años, un grupo de cazadores-recolectores primitivos construyó su propio castillo de huesos, pero no usaron huesos humanos o incluso huesos de ciervo. En cambio, construyeron una estructura circular gigante a partir de los restos esqueléticos de 60 enormes mamuts, y a decir verdad, los investigadores no tienen idea de por qué o para qué podría haber servido la estructura ósea megalítica
paleolítica. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras. Los científicos dicen que no es la primera estructura construida con huesos de mamut que se encuentra en Rusia. En las décadas de 1960 y 1970, los científicos encontraron otras estructuras que son inquietantemente similares, una de ellas a unas 310 millas de Moscú. Luego, en 2014, los investigadores encontraron evidencia de esta estructura más nueva y comenzaron las excavaciones. Se necesitaron muchos años para descubrir todo, y los expertos ahora saben que esta es la casa de mamut más grande y antigua del país. Los expertos pudieron fechar los huesos hasta la edad de hielo. La mejor suposición es que la gente del Paleolítico usó la estructura como una casa. Construyeron un enorme refugio con huesos y probablemente moldearon las paredes con piel de mamut, utilizando el lugar como un refugio durante el invierno brutalmente duro de la edad de hielo. En aquel entonces, las temperaturas bajaban con frecuencia por debajo de los menos 15.5 grados centígrados. En total, la estructura del mamut constaba con al menos 51 mandíbulas y 64 cráneos, junto con muchos otros huesos al azar. Pero algunos investigadores no están convencidos de que sea solo una casa, dado que no hay otros huesos de animales. Implica que la gente realmente no vivía aquí. Se trata exclusivamente de restos de mamut lanudo, y Margolene Bock, un zooarqueólogo de la Universidad de Cambridge, dice que fue construido para durar. Su enorme tamaño implica que estaba destinado a durar como un hito o algún tipo de lugar de reunión o centro ceremonial. Hay evidencia de que la gente aquí hace 2500 años usaba fuego y pudo haber sido usado para secar carne. Cualquiera que sea el caso, parece que sucedieron muchas cosas aquí, lo que generó muchas preguntas intrigantes sobre las personas que construyeron esta gigantesca casa. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Una antigua iglesia enterrada. Se encontró una estructura misteriosa enterrada bajo tierra en Rusia, y los científicos dicen que podría ser la iglesia más antigua del mundo entero, aunque hay algunos otros contendientes. Esta extraña estructura se encontró cerca de la antigua fortaleza de Narrinkala, un sitio arqueológico que se remonta al año 300 después de Cristo. Los científicos encontraron una estructura en forma de cruz oculta a 36 pies de profundidad bajo tierra, pero desafortunadamente, el sitio arqueológico ya es un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, por lo que los arqueólogos no pueden excavar legalmente la iglesia, lo que significa que su función sigue siendo un misterio. Hay algunas teorías fundamentales. Esta estructura pudo haber servido como depósito, pudo haber sido un templo de fuego de Zoroastro, o podría haber sido una iglesia cristiana. Esto es según un comunicado emitido por la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Rusia. ¿Qué crees tú que fue? Para intentar llegar al fondo del misterio, los investigadores implementaron escáneres especiales para recrear la estructura subterránea. Utilizaron los mismos escáneres que los científicos utilizaron en 2017 para encontrar el misterioso vacío dentro de la Gran Pirámide de Giza. Los escaneos confirmaron que el edificio tiene forma de cruz, pero en realidad no ha acercado a los investigadores a descubrir su propósito. Si realmente es una iglesia, podría remontarse a la primera parte de la Era Común, hace 2000 años. Número 5. Necrópolis antigua. Se acaba de encontrar una necrópolis única cerca de Moscú, que data de hace 4500 años, aproximadamente al mismo tiempo que se estaban construyendo las pirámides. El descubrimiento se produjo durante una expedición dirigida por el Instituto de Arqueología de Rusia. Fue encontrado en la región de Istra, con las tumbas dentro de la necrópolis pertenecientes a personas de una misteriosa cultura llamada Fatianovo. Estos fueron los primeros agricultores que vivieron en Rusia. Dentro de sus tumbas, los investigadores descubrieron hachas de guerra, una lanza, una colección de puntas de flecha y muchos esqueletos. Según los investigadores, este fue un hallazgo muy excepcional. Una necrópolis como esta no se ha descubierto en casi 3 décadas. La cultura Fatianovo-Volianovo apareció alrededor del 2900 a.C. y prosperó en los hermosos bosques rusos durante unos 900 años. A juzgar por la ubicación del hacha de piedra dentro de los entierros, los científicos creen que estas personas se originaron en lugares de Europa del Este como Polonia o Bielorrusia, donde ese tipo de costumbres eran comunes. Curiosamente, fue la llegada de estas personas a los bosques vírgenes de Rusia lo que marcó el comienzo de la Edad de Bronce, ya que comenzaron a criar ganado, dominar la agricultura y trabajar con cobre y bronce. Sin embargo, esto fue hace mucho tiempo y es difícil para los científicos localizar evidencia de la cultura, ya que generalmente hicieron sus tumbas en el suelo arenoso donde nada permanece preservado durante miles de años.
Número 4. Extraño agujero en el cráneo del oso. Recientemente se encontró un cráneo muy extraño que data de hace 35.000 años. El cráneo pertenece a un oso de las cavernas de la Edad de Hielo. Esta era una criatura enorme que vagaba por gran parte de la tundra rusa antes de extinguirse cuando terminó la Edad de Hielo. Pero lo que hace que este cráneo sea tan extraño es que hay agujeros misteriosos justo en la parte posterior de la cabeza, que se parece sospechosamente a un agujero hecho por una lanza. Nadie puede decir con certeza que hizo el agujero en la parte posterior del cráneo del oso, pero si fuera una lanza, sería el primer ejemplo jamás documentado de un oso de las cavernas siendo cazado por seres humanos. En este momento, los científicos creen que el oso fue asesinado mientras hibernaba. Esto tendría sentido, ya que el agujero estaba en la parte posterior del cráneo. Alguien debe haberse acercado a hurtadillas, haberlo matado y luego haberlo tirado para despellejarlo y comérselo. El único problema aquí es que hay otras cosas que pueden hacer agujero en los cráneos. Investigadores de la Universidad Federal de los Urales encontraron el cráneo en la cueva Imanay, en los montes Urales, pero no encontraron evidencia de una lanza cerca. El oso podría haberse roto la cabeza con algo, o el agujero en el cráneo pudo haber sido causado por el agua que goteó en la parte posterior de su cráneo durante miles de años mientras estaba en la cueva. Es difícil decirlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que vivir hace 35.000 años entre osos de las cavernas en huesos de mamut para refugiarse de temperaturas heladas suena extremadamente aterrador. Número 3. Agujeros misteriosos en el suelo. Hay algunos agujeros muy grandes que aparecen en la tundra siberiana y la gente está muy preocupada. A partir de 2020 y 2021, los científicos han investigado varios cráteres gigantes que se encuentran misteriosamente en el medio de la nada, donde monstruosos gusanos están enterrando profundamente en la tierra. Algunos de los cráteres miden hasta 30 metros de profundidad y 18 metros de ancho, y cada uno de ellos es perfectamente circular. Al principio, los científicos no podían entenderlo. ¿Cómo se abre un agujero en medio de la tundra siberiana sin ningún motivo? Pero resulta que hay una razón. Los científicos dicen que los agujeros han sido el resultado de una acumulación de gas metano. Mientras Rusia registra su año más caluroso en la historia moderna, el permafrost se está derritiendo. Esto significa que el metano se está escapando del suelo en grandes cantidades. Cuando el metano se escapa demasiado rápido, crea una burbuja. Esa burbuja explota, soplando un cráter como un pozo del infierno en la Tierra. Es mejor esperar que nadie esté parado en ese lugar exacto cuando suceda. Honestamente, estarían mejor luchando contra una granada. Número 2. La conexión rusa. Un nuevo estudio ha revelado el vínculo más antiguo entre los nativos americanos y sus antepasados del otro lado del mundo. Mientras los arqueólogos excavaban un pequeño sitio cerca del lago Baikal, cerca de la frontera con Mongolia, recuperaron algunas reliquias antiguas, incluidos huesos de reno, herramientas hechas de hueso y un pequeño trozo de diente humano. Luego, la arqueóloga Svetlana Snyder, de la Academia de Ciencias de Rusia, llevó el diente para su evaluación. Después de las pruebas de ADN, el equipo descubrió que el diente se remonta a 14.000 años. Luego cavaron más profundamente y verificaron el genoma del individuo al que pertenecía el diente. Esta persona era un hombre y los científicos se sorprendieron al ver que compartía la ascendencia común con los nativos americanos de hoy, así como los euroasiáticos y asiáticos orientales. A partir de ahora, eso convierte a este hombre en el pariente más antiguo conocido de los nativos americanos que viven en Canadá y los Estados Unidos modernos. Esto tiene algunas implicaciones interesantes. Primero, significa que la población de la que surgieron los nativos americanos ocupaba una enorme región de Euroasia, es decir, muchas partes de China, Mongolia, Rusia y Kazajstán. Luego, por una razón aún desconocida para los científicos, algunos de ellos cruzaron de Siberia a Canadá, usando el estrecho de Bering, separándose efectivamente del resto del mundo durante más de 10.000 años. Número 1. Monstruo marino. Un misterioso monstruo marino ha aparecido en una playa rusa y nadie tiene idea de qué es. Al menos nadie lo supo al principio. El problema aquí es que el monstruo marino ruso parecía un extraño cruce entre un cocodrilo y una ballena muerta. Tenía una calavera como una especie de cocodrilo, con dientes afilados y poderosas mandíbulas, pero también parecía estar cubierto de un pelaje negro denso. Su cuerpo medía unos 6 metros de largo y era en su mayoría esquelético. Supuestamente fue encontrado por un grupo de soldados apostados en la isla de Sakhalin en el este de Rusia, cerca de la frontera con Japón. El monstruo asustó tanto a la población local que los soldados se llevaron el cadáver hace 8 años para que lo probaran. Necesitaban saber si se trataba de una criatura real o un monstruo marino extraño. Finalmente, después de todo este tiempo, tenemos respuestas, y resultó ser los restos de una pobre ballena beluga, no de una mítica bestia marina. Aún así, era lo suficientemente espeluznante como para justificar una investigación.
Gracias por ver el video. ¿Has estado alguna vez en Rusia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.